Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brinda el Tribunal de Cuentas de poder compartir en compañía acá de mi amigo y compañero Antonio Márquez algunas ideas en torno al trabajo que llevamos a cabo los analistas financieros y los asistentes contables en la jurisdicción de cuentas, específicamente en el proceso de cuentas. Espero que las ideas aquí vertidas sirvan de docencia, toda vez que en nuestro diario quehacer tomamos decisiones en relación con la investigación y el juzgamiento de los agentes y empleados de manejo. Decisiones que trastocan no solo la vida personal de los vinculados, sino también de todo su entorno familiar, producto de las distintas medidas cautelares que se les imponen en el proceso, ya sea sobre bienes muebles o inmuebles. En este caso hablamos de fincas, casas, carros, naves, hasta helicópteros que se han cautelado. Igualmente sobre cuentas bancarias, ya sean corriente, plazo fijo o cuentas de ahorro, y sobre cualquier otro activo que esa persona posea. No puedo iniciar este conversatorio si no toco un tema de vital importancia, por el cual se crea la jurisdicción de cuentas en este país y por el cual todos debemos luchar para disminuir su accionar. Me refiero a la corrupción, flagelo que cada día golpea con mayor fuerza la democracia, creando desequilibrio en la esfera pública y desconfianza en la ciudadanía. Solo tenemos que ver a diario los medios de comunicación para tener una idea de la magnitud y el nivel de la corrupción que impera en nuestros países. Cada día en la mañana podemos ver la prensa escrita, la radio, televisión, y hay múltiples denuncias de posibles actos de corrupción que se dan, en este caso, en la esfera pública. Y es que la corrupción nos afecta a todos y va mucho más allá de robar los dineros del Estado. También hurta las oportunidades en materia de salud, educación, cultura, deporte, afectando sobre todo el bienestar de los que menos tienen. Muchos dineros de estos se van a parar a manos corruptas, dineros que podrían servir para crear hospitales, escuelas. En las últimas veces hemos visto niños que se han ahogado en ríos en la comarca, que servirían estos dineros para ser utilizados en construcción de puentes o crear escuelas cercanas a hogares y evitar este tipo de tragedias. La corrupción, en la medida que se vuelve normal y permisiva en una sociedad, se convierte en un freno al desarrollo económico, político y social. Hay diferentes formas y tipos de corrupción y cada día se inventan más para tratar de socavar o de llevarse los dineros del Estado. Entre los principales que hemos observado en la experiencia de nosotros en la jurisdicción de cuentas, están los que sobreprecios, abusos de poder, colusión entre empresas y el Estado, peculado, malversación de fondos, soborno, conflicto de intereses, etc. Una práctica muy común que hemos visto últimamente y que tiene que ver con los tipos y con los casos que nos llegan de los gobiernos locales, se llame ese municipio y juntas comunales, es la falta de documentos sustentatorios. Como todos conocemos, las normas de control interno gubernamental indica que todo desembolso de fondos públicos tiene que tener un documento sustentador. Sin embargo, esa es una práctica común en estas dependencias, donde se emite un cheque, se hace un desembolso, pero no hay un documento que sustente en qué se ha utilizado esos fondos públicos. Ahora bien, la corrupción tiene un impacto
prácticamente en todo el tejido social, pero impacta muy específicamente en la economía. Y se ha convertido en un mal endémico y sistemático, que tiene repercusiones y costos económicos, políticos y sociales. En el tema económico crea desaceleración económica, caída de la formación interna bruto de capital, crea decrecimiento del Producto Interno Bruto, lo que lleva a crear desempleo. Si hay algo que espanta a los inversionistas es la corrupción. La corrupción es difícil de medir. Sin embargo, instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y últimamente la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, han tratado de estimar cuánto dinero se pierde o se queda en manos de los corruptos. Se ha calculado que aproximadamente del 2.5% al 3% del Producto Interno Bruto de un país queda en manos o en objetivos que no han sido definidos en el presupuesto general del Estado. Si extrapolamos esta cifra a Panamá, estamos hablando que aproximadamente Panamá tuvo en el 2023 un Producto Interno Bruto de 83.382 millones de dólares, de balboas, perdón. Significa que aproximadamente de 2.5 a 3.000 millones de dólares se están yendo hacia las manos de diferentes agentes económicos que no necesariamente fueron definidos como objetivos principales en el presupuesto general del Estado. En tema político, la falta de liderazgo y crisis de representatividad también. Todos sabemos y conocemos escuchamos de que fondos públicos son utilizados para fines políticos. La famosa llamada descentralización paralela, un tema vigente, que se dice que hay posibles actos de corrupción, que se utilizaron fondos para financiar campañas políticas. Y desde el punto de vista social, hay incremento de pobreza, la delincuencia y por ende la inseguridad pública. Ahora bien, como planteamos anteriormente, medir la corrupción es difícil porque esta se practica en secreto. Ese es el gran problema. Solo conocemos una parte. Se dice que aproximadamente solamente se conoce de un 25 al 30% de los hechos de corrupción que se dan en los gobiernos o en las entidades públicas. Transparencia Internacional trata un poco de medir a través del índice y el ranking de percepción de la corrupción, de cómo estamos nosotros. Este es un ejercicio que se hace en 180 países. Panamá, si nos podemos ver, prácticamente no ha mejorado mucho. En el año 2012, el índice de percepción de la corrupción, para explicar un poquito, va de 1 a 100. En 1 están los países más corruptos y cercanos a 100 están los países con menos corrupción. Panamá en el año 2012, tuvo un índice de 38 y en el 2023 35, lo cual nos indica a nosotros que algo no estamos haciendo bien en la lucha contra la corrupción. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Algo estamos haciendo nosotros que la percepción que tiene la gente, las empresas y los ciudadanos es que no estamos haciendo la lucha frontal contra la corrupción. Países como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que son países desarrollados, son los que tienen los mayores niveles, tienen 90, 87 los otros. Países como Somalia, Sudán y Siria tienen 13, son países catalogados con altos niveles de corrupción. Ahora bien, existe una relación entre corrupción y desarrollo económico.
Eh, si hay algo que impacta, y como mencionamos anteriormente, la corrupción es la vida y la calidad de la gente. Y la corrupción tiene un impacto directo sobre la inversión. Hay una correlación inversa entre corrupción y desarrollo. Es decir, a medida que la corrupción avanza, los niveles de inversión disminuyen. Y esto es claro y específico porque nadie, si hay algo que espanta, un Balboa, un dólar, es el acto de corrupción. La inversión extranjera directa va a ir a aquellos países que tienen los menos niveles de corrupción. No es una extrañeza que los países como Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, que son mejores calificados en el ranking de transparencia internacional, tengan los mejores niveles de vida, así como los salarios más altos del mundo entre sus habitantes. Ahora bien, ¿qué hacemos? Hay muchos casos de corrupción. Las auditorías que realiza la Contraloría General de la República es un medio efectivo, una prueba válida para lograr perseguir y también evitar la corrupción. Hay algo que debemos tener en cuenta en la jurisdicción, que debemos tener en cuenta y darle importancia, es que los procesos patrimoniales son jurídicos contables. Esto tiene una gran importancia porque en mi paso por la jurisdicción de cuentas creo que no se le da la importancia que amerita las auditorías y los auditores y los asistentes y analistas financieros en este proceso. Y es claro, porque si no hay informe de auditoría emanado de la Contraloría General de la República, no hay proceso patrimonial. Y eso es claro y contundente. De allí la importancia que juegan los informes de auditoría. Veamos recientemente que el Procurador General de la Nación señalaba que muchos procesos en la área penal se habían cerrado porque no habían informes de auditoría. Entonces, la fuerza y la lucha que imponga la Contraloría a través de la fiscalización y los controles va a ayudar a mitigar o a disminuir los niveles de corrupción. De allí la importancia que juega el analista financiero y el asistente contable en la jurisdicción de cuentas. El mismo, a través de su análisis, informe, recomendaciones, conclusiones, emite conceptos y opiniones de valor técnico, contribuyendo a que los magistrados y asistentes jurídicos puedan actuar con mayor certeza jurídica a la hora de emitir una sentencia, ya sea de cargo o de recargo, o a la hora de archivar o cerrar un proceso. Las opiniones de los asistentes contables y de los analistas financieros son fundamentales en el proceso de la jurisdicción de cuentas. Y él los veníamos diciendo porque los fallos son jurídicos contables, nacen con una auditoría. No hay proceso patrimonial si no hay un informe de auditoría. Y por eso la importancia y que este Tribunal de Cuentas ha luchado por reformar la Ley 67. En la medida que se le dé la potestad, ya sea a la Fiscalía de Cuentas o al Tribunal de Cuentas, de poder iniciar un proceso de investigación de un hecho conocido de posible acto de corrupción. En el momento no lo podemos hacer si no tenemos un informe de auditoría. Lo único que podemos hacer es darlo a conocer a la Contraloría para que ellos realicen una auditoría. Igualmente, los analistas financieros y los asistentes contables trabajamos y dedicamos tiempo a determinar la cuantía de la lesión patrimonial.
de la posible lesión patrimonial, porque la lesión patrimonial la termina determinando el juez, en este caso los magistrados. Pero nosotros nos acercamos, analizamos tanto el informe de auditoría como las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Cuentas para determinar ese posible perjuicio económico al Estado. El artículo 75 de la Ley 67 de noviembre de 2008 define que la cuantía de la condena no será nunca inferior al daño o al menoscabo que haya recibido el Estado en su patrimonio. Y el perjuicio económico se incrementará con un interés mensual no mayor al 1%. ¿Qué queremos decir con esto? Que la cuantía o el daño o el menoscabo que se le cause al patrimonio del Estado nunca va a ser inferior al monto de esa lesión, porque se va a calcular con un interés un poco para tratar de resarcir. Recordemos todos que el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, el costo del dinero es la tasa de interés. De allí la importancia de calcularle un interés a esa lesión patrimonial para tratar de resarcir el Estado en la pérdida de esos recursos. En ese sentido, se calcula un interés legal, que se calcula desde la fecha que ocurrieron los hechos, que causaron la lesión patrimonial hasta la resolución de cargo. Vamos a decir que un caso se dio el 1 de agosto del 2019 y la resolución de cargo se hizo el 1 de agosto de este año del 2024, han transcurrido 5 años. Bueno, sobre esa monta hay que calcularle un 16.8%. Hay una tabla construida aquí en el Tribunal de Cuentas, elaborada por personal especializado, que nos permite hacer ese cálculo. Y es lo que viene a determinar si realmente, el monto total que tiene que pagar esa persona para tratar de resarcir el Estado de los dineros que se llevaron. La corrupción, como hemos visto, está galopando en este país y tenemos que hacer algo al respecto. Últimamente, organismos como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, está trabajando mucho en la integridad pública como norma en la función pública. Tratar de que los servidores públicos seamos personas que conozcamos nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Y la misión del servidor público debe ser de servirse, debe ser de servir y no de servirse la función pública. Hay un documento que yo, desde que llegué, he visto en la jurisdicción de cuentas, que es de cumplimiento en todas las instituciones del Estado, que es el Código de Ética. Todas las instituciones lo tienen, sin embargo, no lo practican. Ahí hay valores fundamentales para ser un buen funcionario, para ser un buen servidor público. Son principios de fiel cumplimiento, sin embargo, no se aplican. Simplemente es letra muerta. No están los comités de ética, no funcionan, no se revisan, no se capacita sobre el tema, sobre esa temática. Yo lo dejo hasta aquí, le paso el tema a mi compañero Antonio, porque si bien los analistas financieros llegamos hasta un punto, la única manera de poder corregir o la única manera de poder investigar y darnos cuenta si realmente estamos haciendo las cosas bien o no es a través de la realización de auditorías. De manera que las auditorías forenses que podamos hacer nos dirán la corrección o incorrección de los actos públicos. Muchas gracias.